Bueno, y vamos a abrir el canal en vivo, así yo puedo ir viendo si hay algunas preguntitas. Bueno, ahí estamos transmitiendo ya en vivo. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches a los que nos estén escuchando. Vamos a comenzar a transmitir en vivo directamente. Hoy nos encontramos una vez más con Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, acá estuvimos con unas charlas previas porque, bueno, por lo menos a mí y creo que a todos estos temas nos van movilizando y moviendo el piso y hay que ir charlando para ir entendiendo que, bueno, creo que es parte del proceso, ¿no? Bueno, y hoy nuevamente vamos a continuar en la línea del libro de Urantia, como lo venimos haciendo. Después iremos explorando con el tiempo distintas revelaciones y fundamentalmente armonizando unas con otras como para ir logrando un entendimiento más fácil, ¿no? Porque al armonizar se entiende un poco mejor, ¿no? Exacto. Así que bueno, hoy el tema de hoy, como está anunciado, es el tema de la misión de Jesús con la humanidad, ¿no? Micael de Nevadón, vuelvo a recordar su nombre cósmico, y el tema de los autootorgamientos previos y en Urantia, que es el nombre cósmico del planeta Tierra, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar por donde vos quieras. Bueno, por el título que le hemos puesto a la charla de hoy, pues, aunque lo hemos dicho ya en otras charlas, pero antes estábamos comentando tú y yo, Jorge, que toda esta información es tan abstracta que no está de más repetir circularmente, constantemente, las ideas con diferentes puntos de vista para que se vaya rellenando el puzzle de comprensión de cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a volver a decir que las misiones de autootorgamiento surgen debido a que los hijos creadores paradisíacos son una orden, unos personajes situados en esta surrealidad espaciotemporal, como todo el resto de seres vivos, tanto en el plano físico-material como en cualquiera de los otros niveles, pongamos que son 7. Todo lo que aquí manifiesta vida y personalidad son personajes situados a actuar, como comentábamos antes, Jorge, esta exploración de las infinitas posibilidades que el yo soy originario y primigenio, por voluntad propia, quiere realizar para autoconocerse y así poder tender a su carácter infinito de cada vez más experiencia, cada vez más autoconocimiento de sí mismo. Bueno, por lo tanto, aquí todos somos personajes. Hay unos personajes que responden a un propósito que es el de involución. Nosotros somos representantes, por ejemplo, muy dignos de ese propósito de involución. Exacto. Nosotros hemos decidido bajar hasta la nada para luego poder divinizarnos, conocernos, realizarnos y subir de nuevo hacia el todo. Pero hay otros personajes que yo les llamo los del propósito de evolución, porque son los que, digamos, que ayudan a que los personajes de involución podamos realizar este proceso, dado que ir a la nada es muy duro. Y entonces al principio pues se necesita ayuda, se necesita guía, porque bueno, pues si no el proceso podría no llegar a concluirse en la forma satisfactoria. Entonces, un hijo creador paradisíaco elige un espacio. En ese espacio, lo voy a decir resumidamente, digamos que crea su universo local, y en ese universo local pues es una región donde él queda encargado un poco de establecer el plan de Dios para que todo este proceso se produzca. Bien, todo esto lo hemos comentado con algo más de detalle en sesiones pasadas, por lo tanto yo creo que no merece la pena entretenerse mucho en ello. El caso es que el hijo creador inicialmente baja como un hijo paradisíaco de altísimo nivel, de primer nivel, con lo cual se le presupone perfección, pero al igual que pasa
con todas las criaturas universales, y esto es una regla general, la experiencia se tiene que ganar. Y también se tiene que ganar por los altos personajes del propósito de evolución o de ayuda. También se tiene que ganar esa experiencia. Entonces, un hijo creador paradisíaco que llega, configura su universo local y pone a funcionar ahí el plan por el cual estamos viviendo todas estas experiencias, pues baja inicialmente como vicerregente delegado del Padre Universal. No es plenipotenciario. Para adquirir el carácter de soberano plenipotenciario, hijo mayor al cual el Padre ya le concede la autoridad absoluta en esa región, tiene que pasar, entre otras cuestiones, por unas pruebas que son precisamente encarnarse. Dice el libro de Urantia auto-otorgarse porque es más técnico. Encarnarse sería solamente pues, en el plano físico-material, pero es que hay varios niveles o planos de manifestación involucrados en el mismo espacio de un universo local. Entonces, auto-otorgarse no es tan restrictivo como término, ¿no? Entonces es hacerse forma... No sería solamente encarnarse, digamos, el tema. Claro, claro. Encarnarse es justo aquí con nosotros. Supongamos que hay una dimensión donde no se encarna, pero se vive de otra manera, ¿no? Exacto. No hay carne, entonces no se puede encarnar. Podemos decir encarnarse, pero habiendo explicado pues, que hay un término técnico que es auto-otorgarse, ¿no? Y entonces esto lo realiza el hijo creador precisamente para poder adquirir experiencia de las diversas órdenes de criaturas que él mismo ha promovido que surjan para llevar a cabo toda esta experimentación en su universo local. Entonces él se hace una criatura de diversas órdenes y vive como tal para poder adquirir la experiencia también de saber, pues precisamente, cómo se vive en el plano de manifestación desde el propósito este de involución, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Para qué? Pues para poder tener luego experiencia directa de las criaturas a las que él está organizando como soberano del universo local. Es como si el rey de cualquier reino legendario decide pues, pasar desapercibido e irse pues, a recorrer los pueblos de su reino pues, como un granjero para ver exactamente cómo viven y qué es lo que ocurre, y qué problemas tienen y cuáles son las dificultades, y pues eso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el libro de Urantia lo que nos desvela es que el auto-otorgamiento de Micael de Nevadón en Urantia fue el séptimo. Cada hijo creador paradisíaco debe realizar 7 auto-otorgamientos. Aquí la numerología tiene su importancia. El número 7 en el libro de Urantia tiene una importancia fundamental. Y responde desde luego a cuestiones pues bien claras que el mismo texto explica. Entonces, bueno, pues tiene que realizar 7 auto-otorgamientos, con lo cual lo que nos interesa de Jesús de Nazaret es que, como Micael de Nevadón, antes del auto-otorgamiento en Urantia que supuso la vida de Jesús de Nazaret, tuvo otros 6 auto-otorgamientos previos. Siempre dentro del universo local. Dentro del universo local, sí. Okay. Entonces, bueno, pues el libro de Urantia nos revela muy poquito de cada uno de esos 7 auto-otorgamientos. Es casi como enunciarlos, da una pequeña explicación, porque, bueno, pues si tuviese que detallar y explicar todo, pues el libro de Urantia, en vez de tener 2000 páginas, tendría 2 millones. Entonces sería inmanejable, ¿no? Entonces, bueno, pues da una pequeña referencia, ¿no? Pero para esto hay que entender una cosa previa, y es la siguiente. Todos los personajes que surgen en los diversos niveles del propósito de evolución, es decir, del propósito de ayuda, todos esos personajes que surgen, digamos que lo hacen con una jerarquía organizativa muy concreta, de forma que el libro de Urantia ya sabemos que no habla del plano de planificación, que hablan otros textos revelados posteriores, solo habla del plano de manifestación. Entonces, en un universo local, el hijo creador genera su propia cohorte de personalidades que le van a ayudar, y luego permite a su vez que se genere la vida de los personajes del propósito de involución, que empieza
no solamente en los planetas habitados en el plano físico material, sino en otras dimensiones, en el mismo espacio del universo local, ¿no? De forma que, pues como ya sabemos todos los que estamos en el camino de la espiritualidad y bueno, pues leemos y nos informamos, los personajes del plano físico material que somos nosotros no somos los únicos. Hay otros niveles, hay otros personajes, tenemos... Imaginémonos que hay 7 planos de manifestación, pues habría otro inmediatamente colindante con el nuestro, que sería el conocido tradicionalmente como astral, que el libro de Urantia dice que es el morontial, y luego habría otros niveles donde hay personajes de ambos propósitos, pues también desarrollándose, experimentando, en fin. Entonces, cuando un hijo creador decide auto-otorgarse en las criaturas que él mismo ha habilitado o creado dentro de su universo local, pues nosotros sabemos cómo ha sido la vida de Jesús de Nazaret, pero, por ejemplo, el primer auto-otorgamiento fue en calidad de unos personajes que el libro de Urantia les llama los hijos Melquisedec. Es una de las creaciones del hijo creador paradisíaco, cuando ya ha configurado el universo local, crea órdenes de personajes, y una de ellas son los hijos Melquisedec. Otra, los hijos Lanonandec. O sea el primer auto-otorgamiento fue como hijo Melquisedec, por ejemplo. Pero ese otorgamiento sería en el orden de los de ayuda. Sí. Porque ellos son de ayuda. Sí. Sí. En los 7 auto-otorgamientos hubo pues exactamente 4 que fueron en personajes del propósito de ayuda y 3 que fueron en personajes del propósito de experimentación. Claro, como para vivir todo, como para vivir todos los aspectos. Bien, entonces, sí. Melquisedec y después Lanonandec, nombraste. Mira, primero, el primer auto-otorgamiento, y además no se puede decir mucho de esto porque los textos de los auto-otorgamientos previos son todos iguales, tienen la misma estructura, te dice el libro Urantia. Pues lo primero fue en un hijo Melquisedec. Entonces adoptó la forma de un hijo Melquisedec y estuvo viviendo como un Melquisedec, haciendo lo que hace un Melquisedec, pues durante un tiempo. Y entonces, luego te explica, lógicamente, que la labor de Micael como hijo Melquisedec fue espectacular. Claro, no podía ser de otra forma, ¿no? Porque es un personaje, pues, de un nivel de divinización superior a cualquier otro dentro de todo el universo local. Es normal, ¿no? Es el hijo creador paradisíaco del universo local, ¿no? El segundo auto-otorgamiento fue en forma de un hijo Lanonandec. El tercero fue en forma de un hijo material. Un hijo material, nosotros como mejor vamos a comprender que es un hijo material es recordando a Adán y Eva. Adán y Eva son de una orden que se les llama hijos materiales, cuya función es cuando en un planeta habitado se llega a un determinado punto evolutivo de las razas protohumanas, pues bajan para aumentar, para mejorar, para perfeccionar el nivel fisiológico evolutivo, dejando pues una serie de semillas repartidas por todo el mundo de forma que hacen que esas razas evolucionen desde un punto de vista fisiológico más rápidamente. Ya sabemos que en la evolución de la nada al todo, primero tiene que haber, nosotros podemos verlo en lo que es todo el conjunto de seres vivos de nuestro planeta, ¿no? Partes de la ameba y llegas al Homo sapiens sapiens. Bueno, pues en esa evolución tiene que haber primero pues una fisiología apta que permita luego una intelectualidad apta y que permita luego un discernimiento intelectual, pero tiene que ser por ese orden. Bueno, pues los hijos materiales lo que hacen es elevar el nivel evolutivo fisiológico en un determinado momento evolutivo planetario. Bueno, pues esos son los Adanes y Evas. Pues Micael de Nevadón estuvo auto-otorgado como un hijo material y tuvo su función y fue a un planeta y, en fin, lo hizo muy bien. Y no nos dice mucho más en el libro de Urantia. Ese fue el tercer auto-otorgamiento. Tercero, sí. El cuarto fue como un serafín. Un serafín es de las órdenes de personalidades que provienen del espíritu infinito, se les llama espíritus ministrantes, son lo que conocemos más vulgarmente como la orden de los ángeles.
Solo que de las órdenes de los ángeles, pues hay órdenes que están ayudando en el universo central de Abona, en un nivel elevadísimo, hay otros que están a nivel del superuniverso, y hay otros que están a nivel del universo local, que son los serafines, precisamente. Bueno, pues Micael de Nevadón fue un serafín, apareció en la orden de los serafines, actuó como un serafín. Esto siempre que ocurre no se sabe quién es el serafín en el que está auto-otorgado el hijo creador, con lo cual pues genera bastante estrés, por decirlo de alguna forma, el que se sabe que Micael está auto-otorgado en forma de serafín, pero no se sabe qué serafín es. Entonces, claro. Todos los serafines están como diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No? Al final se acaba descubriendo porque su actuación siempre es espectacular, ¿no? Ese fue el cuarto auto-otorgamiento. Y esos son los 4 auto-otorgamientos en los que Micael de Nevadón se encarna, dicho vulgarmente, ya lo hemos explicado, en criaturas descendentes, en criaturas del propósito de evolución, en criaturas del plan de ayuda. Ahora vienen otros 3 auto-otorgamientos, el quinto, el sexto y el séptimo, en el que ya va bajando, porque además el hijo Melquisedec pues es más elevado en consciencia y en dignidad que el Lanonandec, que es más elevado que el hijo material, que es más elevado que el serafín. Ahora vienen, pues fíjate, en la quinta se auto-otorga como un progresor mortal en fase semiespiritual. ¿Y qué significa esto? Claro, ¿Qué significa esto? Tú imagínate, Jorge, que tú acabas el ciclo de reencarnaciones y entonces ya consideras que no tienes nada que hacer ya en el plano físico-material. Y entonces ya te quedas como estacionario en el plano astral o morontial, que es muy largo. Cuando culminas el proceso evolutivo en el plano morontial, después viene el nivel que podríamos llamar el quinto, que es el plano semiespiritual. El libro Durantia le llama espiritual, pero yo prefiero llamarle semiespiritual por no confundirlo con la realidad originaria, que es espíritu. Esto es quinto nivel. Y entonces, los del quinto nivel ya pues van a la capital del superuniverso de Orbontón, nuestro séptimo superuniverso, o sea, salen del universo local. El universo local es un ámbito morontial y ya en fase semiespiritual se sale del universo local y se va a la capital del superuniverso de Orbontón. Bueno, pues allí aparece un progresor, un mortal progresor semiespiritual, y es otro auto-otorgamiento de Micael de Nevadón, en un personaje del propósito de involución, pero que ya ha progresado 2 niveles, 2 grandes niveles, ¿no? Ajá. ¿Y qué función tienen ellos ahí? ¿Se sabe eso? Cuando tú haces la carrera de ascensión que describe el libro Durantia, que bueno, pues ya sabemos que desde un punto de vista de la realidad originaria es un proceso mental puramente, porque todo esto es un sueño y todo es mental. Pero sin embargo, desde el punto de vista de manifestación dentro de los escenarios, nosotros lo vivimos como un viaje con diferentes cuerpos. De hecho, aquí tenemos un cuerpo, en el astral tenemos otro cuerpo, y en el semiespiritual tenemos otro cuerpo. Lo que pasa que son diseños, según asciendes, cada vez con implantes menos limitativos de la experiencia. Entonces, un progresor semiespiritual, pues, bueno, podría ser, por ejemplo, uno de los reveladores que tenemos nosotros, alguno de los reveladores que tenemos nosotros ahora mismo canalizando información en el planeta. Podría ser Ramta o podría ser Cryon, cualquiera. No, porque esos son muy... O ya están más evolucionados. Esos son ya de vuelta. Ya están. Claro. No, sería otro tipo de canalizaciones que se reciben menores, que no suponen pues grandes textos reveladores como estos que estás nombrando, ¿no? Estos son de otro nivel, ¿no? Bueno, pues imagínate pues una personalidad con un grado de avance muy notable, una personalidad que ya está en un estado en el que está encarrilándose ya hacia las fases finales de la ascensión, ¿no? Eso sería un progresor morontial en estado semiespiritual. Quinto auto-otorgamiento. El sexto va bajando
y lo hace en un progresor mortal, pero en fase morontial. En vez del quinto nivel que hemos dicho, sexto. Es decir, la colindante con la nuestra séptima. Claro. Y entonces, bueno, pues también hace una aparición como un personaje que está evolucionando. En ese nivel, cuando ya estás, pues has superado lo que es la confusión de la muerte, has acabado el ciclo de reencarnaciones y decides ya seguir progresando, pues lo que dice el libro de Urantia es que vas sucesivamente a la capital del sistema, en este caso la capital de nuestro sistema de Satania es Jerusalén. Ahí pues tienes que realizar una serie de labores muy largas, es decir, nuestra vida física no es nada en comparación con el tiempo que tienes que estar ahí progresando. Luego vas a la capital de la constelación, en nuestro caso la constelación de Norlatiadec, que es la nuestra, cuya capital es Edentia. Bueno, pues allí estás también durante mucho tiempo aprendiendo un montón de cosas y dándote ya pues misiones y tal y cual. Y luego llegas finalmente como último paso de esa sexta dimensión morontial, como último paso a la capital del universo local, a Salvintón. Y ahí ya cuando te certificas que has acabado esa fase morontial o de sexto nivel, ya te mandan a la de quinto nivel, a la capital del superuniverso. Bueno, pues esto es como una fase previa, ¿no? Entonces se auto-otorgan un progresor mortal en una fase previa a la que hemos descrito en el quinto auto-otorgamiento. Y bueno, pues esto es el sexto auto-otorgamiento. Y por supuesto, siempre el libro de Urantia nos dice que el ejemplo que da Mical de Nevadón en cada auto-otorgamiento como una criatura como el resto de las otras es pues siempre espectacular, es un ejemplo y en fin, de ahí se aprende muchísimo pues por todo el universo local. Igual que nosotros hemos aprendido muchísimo de la vida de Jesús aquí y nos ha servido pues como un referente de progreso espiritual. Bueno, pues los 6 auto-otorgamientos, claro, pues han sido un motor de evolución espectacular para todas las criaturas del universo local, ¿no? Claro. Y ya por fin el séptimo auto-otorgamiento, el final, el que le acredita además como que ya ha completado toda esa carrera experiencial que el hijo creador necesita para poder tener el poder plenipotenciario en su universo local, ya no dependiente como delegado del Padre Universal, pues fue precisamente en Urantia. Y esto tiene una historia muy bonita que tenemos que enlazar con esa sesión que hicimos de la rebelión de Lucifer. Y en lo que la enlaza es en lo siguiente. Pues hace 500.000 años, el soberano del sistema de Satania, en el cual está nuestro planeta, se revela, Lucifer. Arrastra a los príncipes planetarios de 37 planetas habitados, de los 690 tiene que llegar a ser hasta 1000, pero como van evolucionando, pues habitados solo había 690 en ese momento. Y entonces arrastra a 37 príncipes planetarios. Uno de ellos es el nuestro, Caligastia, príncipe planetario de Urantia, en aquel momento hace 500.000 años. Ponte que las razas protohumanas, pues según el libro de Urantia, pueden llevar aquí 1,5 millones de años y que consideración de inteligencia humana, de conciencia de autorreferencia, pues es 1 millón de años, ¿no? Entonces, a los 500.000 años, pues Caligastia llega como príncipe planetario, pasan 200.000 años y hace 300.000 años se adhiere a la rebelión de Lucifer. Eso ya dijimos que fue pues un trastorno fortísimo para nuestra historia evolutiva, fortísimo, porque bueno, claro, pues estar sometido a una rebelión, ya lo explicamos en aquella sesión, pues tiene unas consecuencias extraordinariamente perniciosas, es decir, el atraso es tremendo el que se produce, ¿no? Y en este planeta, pues ya sabemos cuando hablamos de la rebelión de Lucifer que Mical de Nevadón no atajó esta cuestión inmediatamente, dejó que se expandiese la rebelión hasta sus últimas consecuencias, porque alguien puede preguntar, ¿pero por qué no se hizo nada? Bueno, pues, claro, ya explicamos en aquella serie que las justificaciones de los altos designios divinos
no son fáciles de comprender por nosotros, pero aún así el libro de Urantia te da toda una serie de razones por las que Micael no intervino. Bueno, el caso es que la rebelión se desarrolla en Urantia y hace 38.000 años pues deciden enviar a unos hijos materiales, a los Adanes y Evas planetarios, a elevar la simiente biológica del planeta. Y estos Adanes y Evas planetarios no se adhieren a Lucifer, pero son engañados por insidiosas maquinaciones de Caligastia y acaban cometiendo un error. El error es simplemente que tenían unos parámetros de su misión y no los terminaron de cumplir. Con lo cual, a la historia evolutiva de Urantia, de tener un príncipe planetario que se adhiere a una rebelión de soberano del sistema, se le junta el que además los siguientes hijos descendentes que bajan en misión de ayuda con una misión concreta fallan también. Y eso fue hace 38.000 años. Bueno, pues a partir de ahí, cuando llega el séptimo auto-otorgamiento de Micael de Nevadón, pues decide que sea en Urantia. Y esto no nos damos cuenta, no podemos comprender profundamente lo que implica esa decisión para nosotros. Es decir, es como si nos tocase el gordo de la lotería. Es decir, de 10 millones de planetas habitados potenciales que tiene un universo local, 10 millones se elige el nuestro, debido a ese carácter pernicioso que tuvo nuestra historia evolutiva. El retraso que había, claro. El retraso que había un sin Dios, un caos aquí monumental, ¿no? Antes de continuar, a partir de que Micael de Nevadón decide hacer el séptimo auto-otorgamiento en Urantia, hay que decir que los 7 auto-otorgamientos de Micael de Nevadón se producen en un periodo de 1.000 millones de años del tiempo de Urantia. Mira vos. 1.000 millones de años, es decir, cada 150 millones de años se produjo uno de esos auto-otorgamientos. De forma que, el sexto, que es el último que había hecho antes de venir aquí como Jesús de Nazaret, fue hace 150 millones de años, ¿de acuerdo? Claro, es que el tiempo estándar del universo local se vive de forma muy diferente a como se vive en las esferas habitadas. O sea, no es la misma forma de computar el tiempo. Son implantes de diseño los que tenemos aquí de sucesividad temporal mucho más intensos que los que se tienen en otros niveles. Entonces, bueno, pues para nosotros pasa muchos años y arriba para los seres que son inmortales, pues no, esos personajes son inmortales y no pasa el tiempo así como para nosotros, ¿no? Bueno, claro. El caso es que cuando Micael de Nevadón decide venir a Urantia, porque considera que es un planeta tan revuelto que iba a ser el escenario perfecto para la misión del séptimo auto-otorgamiento, 1973 años antes manda a un representante que se encarna aquí, manda a un hijo Melquisedec. Este hijo Melquisedec se le conoce aquí como Maquiventa Melquisedec. Yo he hecho una investigación profunda y le he asociado con Hermes Trismegisto. Quien quiera ver pues esa investigación, hice 4 vídeos consecutivos para justificarla. Están en una serie de mi canal Espacio Sutil que se llama El Kybalión y ahí se puede ver esa justificación. Entonces este Maquiventa Melquisedec, que yo asocio con Hermes Trismegisto, pues vive en la época de Abraham. Y le envía a Micael de Nevadón para ir preparando, porque el sin Dios era tan brutal aquí en la Tierra que tenía que enviar a alguien para que se fuese recuperando al menos el concepto de monoteísmo, para que el séptimo auto-otorgamiento, ya como Jesús de Nazaret, tuviese unos fundamentos previos que hiciesen que fuese aprovechable la misión. Y entonces, pues casi 2000 años antes, viene este hijo Melquisedec, Maquiventa Melquisedec, luego pasa a la historia por la tradición hermética como Hermes Trismegisto,
que ha influido, por supuesto, en todas las culturas, y eso también lo justifica el libro de Urantia, y prepara el camino para que llegue por fin el autootorgamiento. Date cuenta que, claro, en 150 millones de años que se decide, pues da tiempo perfectamente. Cuando ya dice Michael de Nevadón hace 38.000 años, han fallado Adán y Eva, pues elijo Urantia. Y ahí ya dice, bueno, pues antes de bajar voy a mandar a un hijo Melquisedec a que vaya preparando el camino, porque si no la misión no va a tener mucho sentido, porque es que estos no atienden a nada, están absolutamente desatados, ¿no? Están Claro, en un claro, nivel claro. tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya por fin, cuando se va a producir el séptimo autootorgamiento, pues el libro de Urantia lo que nos cuenta es precisamente la misión, qué parámetros tenía la misión de Micael autootorgándose como Jesús. Y entonces, bueno, pues son unos parámetros que según los vas oyendo, pues vas diciendo, claro, es muy normal que tuviese esos objetivos, ¿no? Pues mira, el primer objetivo y fundamental, muy genérico, es hacer la revelación de la naturaleza del Padre Universal para todo el universo local. ¿Pero cómo? ¿Es que no lo hizo en los 6 autootorgamientos previos? No, porque en cada uno de los autootorgamientos, y por eso son 7, se revela un aspecto de la Trinidad. En el primer autootorgamiento se reveló el aspecto conjunto de la voluntad trinitaria de Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, las 3 personalidades de la deidad. En el segundo, del Padre y el Hijo. En el tercero, del Padre y el Espíritu. En el cuarto, del Hijo y el Espíritu. En el quinto, del Espíritu. En el sexto, del Hijo. Y en el séptimo autootorgamiento, la principal misión era revelar la naturaleza del Padre Universal. Con lo cual nos vuelve a tocar la lotería otra vez. Y podemos aprovechar y distinguir un poquito esto cuando hablaste del Hijo Universal, de la primera escinción que tuvo, digamos, que no es con lo que conocemos nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O sea, ese hijo nosotros, que es Jesús no es el hijo del que estás hablando vos. No, fíjate, claro. Todo esto viene de que, bueno, primero, debido a nuestra historia evolutiva y a la rebelión de Lucifer y a la falla o error de Adán y Eva, bueno, pues teníamos aquí un cacao tremendo. Entonces, el mismo Maquiventa Melquisedec, Hermes Trismegisto, permite que mantengamos ciertas confusiones, porque no se nos podía contar tantas cosas. Sí que tiene un pequeño grupo de gente mucho más consciente y más preparada a los que les da el máximo conocimiento que les pudo dar, que de ahí viene luego la tradición hermética, pero en general, pues al resto dejó que tuviésemos conceptos erróneos. Pues por ejemplo, el principal error que nosotros hemos tenido respecto de cómo son las cosas ahí arriba, es que nuestro concepto de la Trinidad ha sido el Padre Universal, ahí sí acertamos, pero luego, en vez del Hijo Eterno, que es el antecedente causal de un Hijo Creador paradisíaco, pues ahí dijimos, no, Jesucristo es el único Hijo y forma parte de la Trinidad. Bueno, pues eso es un error que se nos ha permitido tener porque pues, tampoco era tan relevante en el nivel evolutivo que teníamos en el momento de venir Jesús. Bueno, y se mantuvo. Y luego dijimos, ¿y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Bueno, pues no. El Espíritu Santo es el espíritu materno del universo local. Es un personaje que acompaña al Hijo Creador paradisíaco a realizar todas sus labores en cumplimiento del principio de género, precisamente del que habla el Kybalión. Ese es el principal error que hemos tenido. La Trinidad paradisíaca son aspectos del yo soy. El Padre Universal es el aspecto principal autoexistente del yo soy, el Hijo Eterno es el aspecto coexistente del yo soy y el Espíritu Infinito es el aspecto conjunto existente de Padre y de Hijo. Pero eso es el yo soy.
es todo Dios. Claro. Nuestro concepto de la Trinidad fue pues un Claro, por eso apaño que hicimos estaba ahí bueno raro. aprovechar para aclararlo, porque, claro, entonces esto era. No, no, no. Claro, Claro, la, está bien. la- la Trinidad realmente son aspectos funcionales del yo soy, individualizados, personalizados y eternizados para poder permitir este radio de exploración espaciotemporal. Ujú. Pero Bien. nosotros, bueno, pues... Y Bueno, pues pero espera, en cuanto a esta primera misión que vos estás sí, nombrando, ¿no? sí, ¿Por qué influye en el universo local si lo estás realizando solo sí, en Urantia? sí, pues mira, esto es de difícil comprensión, es decir, porque una misión de un hijo creador tiene una multiplicidad de objetivos y de facetas que nos es difícil comprender, porque no podemos alcanzar. Entonces nos explican un poquito los objetivos de la misión principales, ¿no? Eh, Esto es un tema bastante técnico. Cuando un hijo creador se autootorga por séptima vez, completa el ciclo de autootorgamientos que le confieren ante el Padre Universal la experiencia suficiente para poder tener ya poder plenipotenciario en su universo local. Bien, este séptimo autootorgamiento decimos que Jesús, uno de los parámetros principales de su misión era revelar la naturaleza del Padre. Pues bien, cuando en esta misión revela la naturaleza del Padre y en la misma personalidad que fue Jesús de Nazaret, por eso se le llama el Hijo del Hombre, se juntan, se combinan la personalidad del Padre Universal y la de la más baja de las criaturas del último nivel del ensueño, eso tiene un sentido de información espiritual importantísimo a nivel de todo el universo local. Es interesante para todas las criaturas de ambos propósitos, el descendente de ayuda y el ascendente de involución de todo el universo local. Lo que pasa es que para nosotros es difícil de comprender. El libro de Sí, Urantia le echa un par de hojas o tres para explicarlo y bueno, pues te quedas un poco como, bueno, sí, lo entiendo, pero claro, es que no voy a entender más porque entiendo que no estoy en el nivel de poder entender esto, ¿no? claro. Sí, lo que sí, Pero, paradójicamente, la Iglesia, cuando describe la salvación de Jesús, lo sí, hace describiéndolo como una salvación universal. y lo es, Claro. y Pero lo vos es. fíjate que ahí hay una coincidencia interesante, ¿no? Sí, sí, porque al final la iglesia cristiana, después de todas las capas de distorsión que le ha puesto al mensaje de Jesús, contiene el mensaje de Jesús. Claro. Y contiene también tradiciones de lo que fue la encarnación de Maquiventa Melquisedec, que también dio su información, y en fin. Es decir, ahí estaban los conceptos. Lo que pasa que luego las capas de distorsión que se le han metido han sido tantas que los conceptos han quedado muy enterrados, pero están. Claro, Y claro. entonces aparecen en las oraciones. O sea, las oraciones están llenas Sí, de conceptos que dices, Dios mío, es que claro, son elevadísimos, pero claro, no claro, se entienden bien. claro, claro, muy bien, muy bien. Bien, la segunda parte de la misión, la estamos Bueno, describiendo la primera. lo fundamental era revelar la naturaleza del Padre Universal. Ujú. Y luego había ya todo un conjunto de objetivos secundarios. Pues mira, por ejemplo, pues un objetivo inmediato era restablecer a uno de los planetas más afectados por el mal de todo el universo local, que era Urantia, porque había tenido la doble concatenación de circunstancias de un príncipe planetario apóstata y luego pues de otros que bajan a arreglarlo y fallan. Y Mm. entonces, que son los hijos materiales, el Adán y Eva planetarios, ¿no? Y Sí, fallan. sí. Y entonces aquí había tal caos que dijo, mira, voy a bajar ahí, primero porque es que les tengo que echar una mano a estos pobres, porque es que, Mm. en fin, están pagando errores, además de personajes del propósito de evolución.
Claro, no eran totalmente propios los errores. No, Claro. no. Entonces, bueno, lo estoy contando de una forma muy burda, ¿no? Pero Sí, sí, voy sí, a compensar un poco la cosa, ¿no? para Es que, decir, aquí se necesita más. ¿Puedo ir a dar este ejemplo universal a cualquier lado? Pues lo voy a dar aquí porque lo necesitan más. Segunda. Tercera, el mero hecho de tener un estado tan caótico en nuestro planeta favorecía a efectos de todo el universo local. Dice el libro de Urantia que cuando Micael nació de su madre, todos los ojos de todos los niveles dimensionales del universo local están mirando hacia Urantia, como diciendo, tremendo, tremendo que haya elegido en el séptimo auto-otorgamiento encarnarse como la criatura inteligente más baja del universo local, que es el hombre, y tremendo que lo haya hecho en Urantia, es decir, vaya, vaya nivel, ¿no? Vaya nivel. Entonces, generó una atención extraordinaria. no, y la forma también, ¿no? La Claro, claro. forma, porque, o sea, desde regresiones yo conozco que hay otras formas, como el efecto walking, ¿no? Que es poder que un alma de alguien que ya es adulto salga y venga alguien entre ese cuerpo que ya está evolucionado, no pierde el tiempo, digamos, de la evolución del cuerpo para realizar X tarea puntual, ¿sí? Y se acuerda eso. Él podría haber hecho eso para ahorrar tiempo, y sin embargo no. No, Lo hizo no. plenamente como es la cosa, y con todas las circunstancias que corresponde a Sí, cualquier hijo de vecino. sí, es que hablando un poco de los objetivos y los parámetros, porque una cosa son los objetivos de esa misión de autootorgamiento y otra los parámetros. Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que Micael decide aparecer como Jesús? Que hay muchas circunstancias que hay que explicar, que esto no es inmediato, ¿no? Porque hay muchas dudas. Oye, ¿pero Micael sabía que era él? Pues no, no. Es decir, Jesús cuando nació como cualquier niño urantiano, cualquiera. Y con 7 años pensaba que era un niño más. Es Claro, decir, claro. tuvo que ir descubriendo, igual que nosotros tenemos que ir descubriendo quién era. Lo que pasa que la diferencia entre el Jesús y nosotros es que él no venía con algunos implantes de diseño y algunas improntas propias de los personajes de involución. Claro. Entonces, bueno, pues eso le permite rápidamente, con 8 o 9 años, ya empezar a recordar, a realizar recuerdo por intuición de quién es y qué está haciendo ahí, y hasta que llega un momento en que con 12 años pues baja un serafín, un ser intermedio mandado por un serafín, mandado por Gabriel, el primer personaje después de Micael en la organización del universo local, y entonces le dice, efectivamente, las sospechas que tienes son ciertas, eres quien eres y tienes aquí una misión y, en fin, aquí estoy para ayudarte para lo que sea. Eso con 12 años. Bueno, el caso es que siguientes objetivos. Bueno, pues el objetivo, por ejemplo, es decir, mira, va a ser en Urantia, ya acabamos de terminar de explicar este tercer objetivo, para que la misión de autootorgamiento tenga en el escenario absolutamente escabroso y hostil en el que se va a tener que producir, tenga las oportunidades suficientes para demostrar la naturaleza del Padre. Y eso sirva de ejemplo para todo el universo local. Es decir, no solamente para ayudarnos, sino para que pudiese, por contraste, manifestarse la personalidad del Padre Universal lo mejor posible en un mundo, bueno, que le acabaron crucificando, vaya. En fin, que es que en ningún otro auto-otorgamiento le Sí, sí, ocurrió lo sí. que le ocurrió en Urantia. En Sí, ninguno. claro. Entonces, Claro, fue de terror acá. claro, claro, No, fue no, de no. terror. Claro. Entonces, había más posibilidad de acreditar pues una serie de cualidades de la personalidad del Padre Universal en esa vida compleja, hasta decir basta, claro. Eso fue otra de las cuestiones, ¿no? Esas son las tres principales objetivos involucrados. Luego pasamos a alguno que es menor. Por ejemplo, otro objetivo era acabar ya con la rebelión de Lucifer, porque
300.000 años antes había producido la rebelión de Lucifer y 300.000 años del tiempo urantiano, Micael no había intervenido. Prefirió dejar que se extendiese hasta las últimas consecuencias la rebelión en el sistema de Satania. Eso sí, aisló el sistema para que no se contagiase a otros sistemas, pero dejó que se expandiese, dejó libre inicialmente a Lucifer, dejó libre inicialmente a Caligastia y al resto de los 36 príncipes planetarios, a todos las huestes de personalidades que se unieron a la rebelión, les dejó. Y entonces, bueno, pues claro, eso ya lo comentamos en la otra serie, había una cierta perplejidad dentro del universo local de decir, ¿por qué no actúa Micael? Claro. Bueno, pues motivos había, pero tan elevados que, en fin, que eran incomprensibles incluso para altas personalidades. ¿Por qué no actuaba Micael? El libro de Urantia lo explica muy bien, ya lo explicamos en aquella serie. De hecho, todavía hoy no está terminado el juicio, ¿no? Exactamente. Pero Claro. sí, cuando uno de los parámetros, uno de los objetivos de la misión de Micael como Jesús de Nazaret fue acabar con la rebelión como hombre, sin hacer uso de sus prerrogativas de poder, que es que en cualquier momento hace así y se acaba. Claro. No hizo así y se acaba en 300.000 años, y lo que hizo fue acabar con ella como hombre. Es decir, esto lo han tergiversado mucho los evangelios, pero lo cierto es que Jesús tuvo un enfrentamiento. Por supuesto, los enfrentamientos a esos niveles son dialécticos, son energéticos, no son de violencia física. Claro, Son dialécticos y son energéticos. Tuvo un enfrentamiento como hombre cuando se sintió preparado para ello. Y es como si a ti te dicen ahora, es que te tienes que enfrentar tú a un Hijolan Onandek que está en el extremo de la malignidad. Y tú dices, yo, pero ¿cómo me voy a enfrentar yo? Bueno, pues Jesús sí lo hizo. Y entonces acabó definitivamente con la rebelión, realizando un enfrentamiento. Detalles tampoco te dan muchos, con Caligastia y con Lucifer, y a partir de ahí cerró el asunto. Pero el libro de Urantia insiste en que no cerró el asunto con las prerrogativas de un hijo soberano del universo local, que es hacer así y ya está. Lo hizo desde su naturaleza humana. Cosa que, bueno, tampoco podemos comprender muy bien, pero imagínate, pues, el ser más iluminado, el hombre más iluminado que ha habido en toda la historia de Urantia ha sido Jesús de Nazaret, evidentemente. Bueno, pues ese hombre más iluminado pudo acabar y cerrar la rebelión de Lucifer, sí, a nivel de todo el sistema. Vos te referís además con sus experiencias en el desierto cuando se le aparece a tentarlo, ¿eso también incluye o no? Eso es, digamos, los residuos legendarios que han quedado en los evangelios. No fue así. No fue así. A ver, tenemos que entender que la revelación de Urantia vuelve a ser un relato para niños que nos cuentan de cómo suceden las cosas. Porque lo que aquí nos sucede como una escenificación físico-material, en otros niveles, en otras dimensiones, tiene otras escenificaciones, en diferentes horquillas energéticas. Entonces, bueno, a nosotros nos lo cuentan para que lo entendamos nosotros, pero no tenemos que tomar lo que dice el libro de Urantia como realidad, sino a los efectos de este séptimo plano de manifestación, que es el físico-material. Nos lo cuentan para que lo entendamos nosotros. Fue un enfrentamiento dialéctico. Fue una tentación, efectivamente, no fue en el desierto, fue en el Monte Hermón, en fin, cambia un poquito porque los evangelios, pues al final también están afectados por la mitificación y tal, ¿no? Entonces, bueno, me hizo pensar eso porque, como decís, como hombre dijiste, sí. me hizo pensar en esa escena, ¿no? Sí. Pero vos cuando decís como hombre, ¿a qué te referís? ¿Por qué como hombre? Imagínate, dime, pues el que hayas oído tú que ha sido el personaje humano más iluminado de toda la historia. Bueno, Gandhi, por ejemplo. Sí, o Buda, o en fin, el que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues o el propio Jesús. Un auténtico sí. iluminado. Bueno, Jesús, por supuesto, estaba mucho más iluminado que todos ellos, porque no tenía los implantes de diseño del personaje de involución.
Entonces, se enfrenta desde la naturaleza humana, pero al máximo nivel de evolución. Y eso le basta para cerrar definitivamente la influencia, porque eso no quiere decir que, es decir, eso fue como paráis ya aquí, paráis, es decir, dejáis de de realizar la actividad que realizáis en pro del mal, paráis. Luego, a partir de ahí, vinieron muchas otras consecuencias ya desencadenadas por esa decisión de Micael que se tomó por Jesús de Nazaret. Es que esto no es fácil de entender, pero se tomó por Jesús de Nazaret. No. Porque tuvo que descubrir que era un parámetro de la misión. Es decir, claro, Jesús no nació con los parámetros de la misión en mente, tuvo que ir descubriéndolos. No. Es una persona muy iluminada, se vuelca al interior y toda la información que necesita, ahora nos dicen que lo hagamos por registros acásicos. Bueno, él era una persona tan iluminada que empezó a descubrir de su interior todo lo que necesitaba saber. Claro, bueno, y entonces consigue también ese objetivo. Luego, bueno, objetivos, luego había objetivos menores, bueno, pues tienes que, en fin, todo esto, por supuesto, viene, lo explica el libro de Urantia, viene a través de Emmanuel. Emmanuel es el embajador de la Trinidad paradisíaca en el universo local, es la persona más importante junto con Micael, son del mismo nivel, es el embajador. Entonces, Emmanuel, cuando se va Micael a auto-otorgar por 7ª vez, y aquí en Urantia, pues le dice, mira, el padre tiene estos parámetros. Entonces, bueno, pues los parámetros más importantes los hemos estado diciendo y había otros parámetros menores. Pues bueno, pues tienes que conseguir que cambie el punto de inflexión evolutivo de las razas humanas del planeta. Tienes que impedir que se haga una religión sobre tu persona. Eso no lo he expresado bien. No tienes que promover que se haga una religión sobre tu persona. Y Jesús no promueve que se haga una religión sobre su persona, sino sobre el contenido de su mensaje, y aún así, pues se realiza una religión sobre su persona. Bueno, pero por ejemplo, no deja nada escrito, no permite que nadie haga un dibujo de él. Eso era algo que a los apóstoles, a los discípulos les dijo, no se pueden hacer dibujos sobre mí, no podéis anotar por escrito lo que digo. Ya después veremos, pero por ahora ni yo voy a escribir nada. Pues otro de los parámetros de la misión era, pues por ejemplo, podía haber tenido una relación de pareja, pero no podía tener hijos, no podía dejar descendencia, un auto-otorgamiento de un hijo creador. Todo esto para impedir luego la idolatría y para impedir, pues precisamente lo que al final pues no pudo impedir, y es que se hiciese una religión completamente mítica e idólatra sobre su persona, en vez de sobre el contenido del mensaje, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, pues por eso Jesús eligió en los parámetros de su misión, se le permitía tener alguna relación de pareja y no hijos. Bueno, él eligió no tener tampoco ninguna relación de pareja. Luego ha habido mucho mito con María Magdalena y de hecho, bueno, pues ha habido películas de cine en las que se le emparejaba con María Magdalena. Bueno, pues tendría una amistad fraternal intensísima con María Magdalena, pero el libro de Urantia dice que no hubo relación de pareja, que Jesús no tuvo relaciones de pareja. De hecho, cuenta el libro de Urantia que antes de salir de Nazaret, para la vida pública, incluso antes de salir a los viajes que hizo previos a comenzar la vida pública, que hizo muchos viajes previos, lo relata el libro de Urantia también, antes tuvo una propuesta de una pues joven, de una buena familia de Nazaret, y bueno, pues rechazarla no fue fácil. Eso lo cuenta ya pues en lo que es la vida de Jesús, ¿no? Bueno, pues estos son un poco los parámetros de la misión, ¿no? Pues a partir de ahí llega un momento en el que se les anuncia a una orden de sacerdotes caldeos
cuyo líder era un tal Ardnón, se les anuncia. Porque estos sacerdotes caldeos eran muy sensitivos y empezaban a recibir información pues de sexta dimensión, del astral, diciendo, va a pasar algo importante en Urantia, viene un personaje importante. Entonces empezaron a especular. Entonces, bueno, pues se les mandó un mensajero, un ser intermedio. Hablamos de los seres intermedios ya en la otra sesión, y les dijo, efectivamente, viene un personaje muy importante, no especuléis más, y bueno, pues incluso os digo que van a hacer allí en la zona de Oriente Medio y tal. Y estos son los Reyes Magos, porque es que fueron para allá y fueron un poco a comprobar con sus ojos que efectivamente que... Y bueno, pues a partir de ahí ya nace Jesús. Y bueno, pues el libro de Urantia nos cuenta que efectivamente, pues tal como relata la Biblia. Es que luego te das cuenta, al comparar el libro de Urantia y los evangelios, los hechos fundamentales que tienen son coincidentes con lo que realmente ocurrió. Lo que pasa es que luego tienen las otras capas de distorsión que es lo que... Pero mira, pues sí hubo anunciación a María, es decir, sí bajó un serafín y... Bueno, fue el mismo Gabriel el que bajó. Gabriel, y le dijo a María, mira, vas a tener un hijo y además efectivamente, sin consumar. Y entonces, pues, tuvo ese hijo sin consumar. Luego tuvo 8 más, con lo cual ahí ya se acaba ese mito del cristianismo de que Jesús fue hijo único. Pues no, fue el primogénito, pero no fue único. Tuvo 8 más. En fin, ahí ya comienza la vida de Jesús, ¿no? Y lo relevante de los primeros años fue precisamente ese descubrimiento que el niño iba realizando, porque empezaba a sospechar. El niño ya era un niño especial desde el principio, pero empezó a realizar un autodescubrimiento, empezó a tomar conciencia. Yo no soy un niño normal, yo estoy aquí por algo. Entonces, poco a poco, hasta que ya con 12 años, pues le dicen, efectivamente, pues es esto lo que has venido sospechando y ya se te confirma, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, una de las cosas interesantes, muy interesantes de esos primeros años, hay muchísimas, el libro de Urantia es extensísimo, pero una de las más interesantes es la siguiente. Fíjate, con 12 años Jesús ya tenía claro que tenía una misión. Tenía que ir un poco dándole nitidez a los parámetros de la misión, pues, pero vamos, ya tenía claro que tenía una misión que realizar y que tenía que ver con su Padre en los cielos, que ya con 12 años decía, no, es una misión que me la encarga mi Padre en los cielos, ¿no? Y entonces pasa un acontecimiento en la vida de Jesús no previsto, y es que José, que era carpintero, pero era un carpintero de los que además hacían construcciones, y precisamente en una obra que le estaba haciendo al rey Herodes, pues tiene un accidente y se muere. Y con 14 años Jesús se tiene que hacer, 13, 14, por ahí, se tiene que hacer el cabeza de familia. Y entonces él, que tenía muchas ganas de empezar su misión, pues tiene que retrasar su misión hasta sacar adelante a su familia y que su siguiente hermano, Santiago, si no recuerdo mal, se pudiese hacer cargo de la familia. Y entonces, fíjate, lo interesante de todo esto es, por muy importante que sea un fin, tú no puedes desatender a los medios para conseguirlo. Claro. Tú no puedes dejar a tu familia porque tienes una misión de tu padre, porque no sería coherente. Tienes que dejar a tu familia bien encarrilada, con seguridad económica y habiendo educado a tus hermanos pequeños porque tu padre ya no puede hacerlo. Y cuando tengas eso conseguido, te vas a la misión de tu padre. Fíjate qué lección más importante es esa. Sí, sí. Ana, y vos decís que no era parte del propósito, digamos, que sucedió como un hecho fortuito. Sí, sí. Sí, eso cuentan, fortuito en este nivel, vamos, ¿no? En el nivel de la vida de Jesús como hombre, ¿no? Claro, pero no deja de ser un hecho condicionante supremo, digamos. Claro, eso. Pero fíjate tú imagínate que eres consciente de que tienes una visión del mismo Dios.
Claro. Joder, esto es lo más importante de todo. Bueno, pues la lección ahí es, a ver, no puede haber un fin con medios disonantes de ese fin. Claro, claro. Y pasaron unos cuantos años, ¿no? Pues Pasaron. tuvo que estar atendiendo a la familia, pues al menos hasta que el segundo, al que le enseñó un poco, porque Jesús se tuvo que encargar de la carpintería, de enseñar a los hermanos, de todas unas labores diarias que no le dejaban tiempo para otra cosa. Claro, Entonces, hasta claro. que el segundo hijo no fue capaz de llevarlo todo, pues él no se fue. Claro. Y Y, también estoy pensando yo la vivencia que él tuvo, que se llevó de un hijo urantiano, ¿no? O sea, en su propio ser, ¿no? La vivencia de todo esto, ¿no? es que fíjate, aquí ahora vamos a elevarnos otra vez mucho, mucho. Eh, nos dice el libro de Urantia, mucho nos vamos a elevar, que la exploración espaciotemporal se acabará cuando se junte el conocimiento divino con la experiencia de la criatura. Ujú. Y eso se junta en una manifestación que le llaman el Dios finito, le llama el libro de Urantia, o el Dios del tiempo, que es el Ser Supremo. El Ser Supremo es un ser emergente que se va formando con las experiencias de todas las personalidades de ambos propósitos, del involutivo, de las criaturas, y de evolución, de las personalidades de ayuda. La combinación de ambas experiencias más la sabiduría divina, que es el conocimiento divino aplicado en la subrealidad espaciotemporal, conforman el surgimiento del Dios del tiempo, que es el Ser Supremo, que es una reunificación de todos los fragmentos de los soñadores, si hablamos en términos de los textos modernos. Entonces, es que nos dicen los textos modernos precisamente, Urantia es un planeta especial, es un planeta muy importante para todo el universo conocido. Y cuando empiezas a pensar sobre ello, al principio dices, bueno, eso se lo dirás a todos los planetas, ¿no? Es muy importante. Claro, Eso es a todos. No, pero luego empiezas a darte claro. cuenta de algunos detalles y empiezas a hilar y te empiezas a dar cuenta de que seguramente no ha habido una historia, una misión de autootorgamiento tan compleja como la de Micael de Nevadón en Urantia. Y que por eso esa misión, el haberla llevado a efecto y haberla conseguido tal como lo hizo, tuvo importancia no solo para el universo local, sino para todo el conjunto de las dimensiones físico-materiales y astrales de los 7 superuniversos. Ujú. Tal Qué fue bárbaro. la importancia, claro, es que todos decimos, no, la vida de Jesús pues es el ejemplo a seguir, pero no por nosotros solo, es que es Ujú. el ejemplo a seguir por todo el universo local que se fijan en la vida de Jesús y que la tienen glosada y que se la revelan, igual que aquí nos revelan, pues en otros sitios revelan la vida de Jesús en Urantia. Claro. De hecho, sin ver mucho detalle porque no lo vimos, pero de hecho parece ser la más compleja de las autotorgaciones. Sí, Esta, no, de lejos, de lejos. de sus siete, ¿no? A nivel comparado con Sí, otros. sí. Date ¿Ah? cuenta que en las previas, primero, empieza con personalidades muy elevadas. O sea, un hijo Melquisedec es de las personalidades más elevadas después del hijo creador paradisíaco y de la brillante estrella matutina, Micael y Gabriel, bueno, y de Manuel, que es el embajador paradisíaco, es que lo siguiente es el padre Melquisedec, que es Claro. el jefe de la orden de los Melquisedec. Es muy elevado. Entonces empieza desde ahí y va bajando. La Nonandec, hijo material, serafín, progresor en fase semiespiritual, progresor en fase morontial y ya finalmente la más baja criatura, que Sí, es sí, el sí, sí. hombre, ¿no? El Sí, hombre. sí. Y El hombre en, bueno, y en la cola de la creación, por otro lado, que también lo hemos nombrado, digamos, en el exacto, último ramo de la exacto. cosa, ¿no? Muy Entonces, interesante. en las previas, él aparecía ya formado como una personalidad Melquisedec, ya formada, o como un hijo material, ya formado. Aquí nace
nace y hasta que recibe el ajustador del pensamiento, que es esa chispa divina que comentamos antes que dice la religión, hasta que recibe el ajustador del pensamiento hasta los 5 años, está absoluta y completamente desvalido. Claro, claro. Es un niño común y silvestre como cualquier otro. Como cualquier otro. Claro. Y entonces ahí había una dificultad propia de todos los auto-otorgamientos que se realizan así, de más sencillo a más complejo. Esa es la primera dificultad. Segunda dificultad, la historia de Urantia. Es que no había otra historia igual, tan compleja en todo el universo local, por las dos fallas consecutivas. La adhesión de Caligasti a la rebelión y la falla de Adán y Eva. No había otra historia igual. Entonces, complejidad añadida adicional. Pero luego surgen otras complejidades que son voluntad del propio Jesús, porque al propio Jesús le ponen un marco, que hemos estado hablando de algunas cuestiones del marco, y él decide hacerse un marco más estrecho todavía. Es decir, se hace voluntariamente más rígido en los planteamientos de los parámetros de su misión. Decide ir más allá. Entonces, pues por ejemplo, el ejemplo yo creo más revelador de esto que acabo de decir es que antes de entrar a Jerusalén a la pasión, desde arriba ya se consideraba que había plenamente cumplido con creces la misión. No tenía que haber entrado en Jerusalén y haberse sometido a la pasión, pero decidió hacerlo. Fue como él lo dice luego en un curso de milagros, que lo revela directamente Miquel de Nevadón, fue como un ejemplo extremo que os di pues para favoreceros todavía más, porque hay mucha enseñanza muy válida desde que entra Jesús en Jerusalén hasta que se produce la muerte en la cruz. Hay una enseñanza extraordinaria. Y eso no estaba en los parámetros de la misión. Eso se lo podía haber ahorrado. Y haber simplemente pues ascendido. Lo mismo que hizo en la cruz, lo podía haber hecho antes. Y ya estaba cumplida la misión. El marco del diseño era extremo, digamos, ¿no? Extremo. O sea, y ya por voluntad suya. Entonces, claro, tú empiezas a juntar todas estas cuestiones y dices, ahora empiezo a entender por qué últimos reveladores nos empiezan a decir, no sabéis lo especial que es vuestro planeta. Claro. ¿No hay noticias de otro problema de este estilo en otro superuniverso? ¿No se sabe? No nos lo dicen. En el libro de Urantia nos dice que en Nevadón, en el universo local de Nevadón, hubo 2 rebeliones previas a la de Lucifer. Precisamente el segundo auto-otorgamiento de Micael en forma de hijo Lanonandek es porque los hijos Lanonandek son los que asumen las funciones de soberanos del sistema y de príncipe planetario. Hijo Lanonandek primario, soberano del sistema. Hijo Lanonandek secundario, príncipe planetario. Y asumió en el segundo auto-otorgamiento la forma de un hijo Lanonandek porque se produjo la primera rebelión hace 750 millones de años. Y entonces fue para allá a... Bueno, dice el libro de Urantia, es que convenció completamente al soberano del sistema apóstata, le convenció. No le logró llevar hacia el bien, pero el otro le reconoció porque tomó la forma de un igual suyo. Claro, y claro. fue a sustituirle precisamente. Claro. Entonces, bueno, pues lo que dice el libro de Urantia es que, en fin, que todas las personalidades alucinaron de lo que ocurrió allí, ¿no? Es decir, él ya se había enfrentado previamente a 2 rebeliones antes de esta. Y quizás por eso en esta decidió no actuar, porque ya tenía experiencia de otras 2 rebeliones. Y entonces, bueno, pues en esa sabiduría elevadísima, pues pensó que era mejor, en términos generales, para el universo local, en la tercera rebelión, en la de Lucifer, no actuar. Bien, y te quería preguntar algo sobre, digamos, del momento de la muerte. ¿Habla algo Urantia en especial qué pasó en cuanto a con su asistencia después de morir o de qué pasó en ese momento? Bueno, aquí fíjate,
Esto es una cuestión un poco controvertida porque resulta que los textos modernos son conscientes de que el libro de Urantia nos ha contado las cosas, pues como aquí hemos conocido históricamente y por los evangelios que se han producido, ¿no? Que Jesús pues entró en Jerusalén y la pasión y la crucifixión y expira y los truenos y luego le entierran y desaparece el cuerpo. Todo eso lo cuenta el libro de Urantia con extremo lujo de detalles, ¿no? Pero luego, sin embargo, hay textos modernos que te dicen, hay otras versiones de lo que ocurrió, es decir, se os ha contado una versión de lo que ocurrió, pero hay otras versiones de lo que ocurrió. Nos empiezan a decir, todo el tema de la pasión y la crucifixión se produjo no históricamente, sino que tuvo origen en sexta dimensión, fue una representación en sexta dimensión que entró y se asumió en la mentalidad de todos los involucrados en aquel momento en Jerusalén, en todo eso, y en la mentalidad de las generaciones humanas posteriores, aunque no ocurrió históricamente. A mí eso, como tú me dijiste antes en la charla previa que hemos tenido, a mí eso me descolocó mucho. Claro. Y entonces tuve que hacer un esfuerzo de armonización muy importante para poder asumir lo que decía Seth. Claro. Pero es que no es el único que lo dice. Entonces, volviendo a lo que comentabas tú, el libro de Urantia te relata algo similar a lo que relata la Biblia, solo que la Biblia te da dos ideas muy esquemáticas y el libro de Urantia las desarrolla completamente. Pues efectivamente, expira, muere, dice consumado es. Cuando dice consumado es, se refiere, he completado los 7 autootorgamientos. Eso es consumado es. Claro. He completado no hablando los objetivos de mi misión. Claro, no hablando específicamente de Urantia, ¿no? No, porque la misión de autootorgamiento, pues ya sabemos que en este caso tenía un alcance universal y puede ser que superuniversal incluso de todo el universo maestro. Pero el caso es que cuando dice consumado es, él se refiere a los 7 autootorgamientos y la misión, los parámetros, los objetivos de la misión de este concreto, bueno, pues que él es consciente que lo ha llevado incluso más allá de lo que establecía el parámetro inicial de la misión, ¿no? Entonces, consumado es, bueno, pues ahí efectivamente muere el hombre realmente, muere el cuerpo y no resucita el cuerpo, porque las apariciones posteriores son en calidad morontial, en calidad astral. Lo que pasa que es en una calidad astral que a los que se les aparece, que tiene 19 apariciones nada menos, 19, durante un tiempo además extenso, pues a los que se les aparece les parece, bueno, le ven que no es totalmente real, pero que es bastante real. Entonces, por eso a partir de ahí hablan de que Jesús resucitó y resucitó el cuerpo. No, el cuerpo no resucitó. Resucitó simplemente que el cuerpo psicosomático, el cuerpo emocional, el cuerpo morontial fue el que apareció. Claro. Y fue a los 3 días. Y esos 3 días, estos 3 días es algo que todos los textos y tradiciones coinciden en que una vez que mueres, ahí en 3 días pasan cosas. Y a los 3 días ya sale el cuerpo morontial y aparece. Bueno, eso en el caso de Jesús fue porque Jesús tuvo realmente naturaleza humana. Y entonces necesitó 3 días. Claro, en el astral días, seguía funcionando como consecuencia de lo humano que había sido, digamos. Sí. Claro. Y fíjate, ¿por qué si lo que sale es el cuerpo morontial y no resucita el cuerpo físico, por qué no aparece el cuerpo físico en el sepulcro? Es una muy buena pregunta. Porque en los parámetros de la misión estaba no dejar absolutamente nada que se pudiese mitificar. Fíjate que ya se mitificó la sábana santa, si es que es real, porque el cuerpo, dice el libro de Urantia, se hizo desaparecer, porque era primordial que no se promoviese el que hubiese una religión sobre la figura de Jesús. Claro, habría hoy una catedral con el cuerpo
Y aún así, pues está la sábana de Turín por ahí Sí, circulando. están los clavos, está un montón de cosas. Bueno, bueno, claro, Claro, cada iglesia tiene su claro, astilla de la cruz, claro, claro. claro, claro, claro. Y Mirá, fíjate lo que ha ocurrido con ¿cómo le llaman? Que ahora no, las reliquias históricas, las ¿no? reliquias, sí, sí, Es sí. que, es que se han hecho verdaderos... Mira, una de las cosas que dice el libro Durantia, uno de los problemas que surgieron en el cristianismo, de los más graves, surgieron muchos a lo largo de la historia, pero uno de los más graves fue la cuestión de los santos. Como que tenían que interceder por ti ante Dios. Eso impidió el realizar lo que ahora estamos realizando, de que tú y Dios tenéis relación directa sin intermediarios. Claro. Entonces, las reliquias, los santos, no sé qué, eso perjudicaba. Aunque Jesús no lo promovió, surgió igualmente. Pero si ya lo llega a promover, pues ya no hubiese conseguido lo que pretendía, de realmente hacer un salto evolutivo consciencial importante en la humanidad, que lo consiguió. Ahora se está produciendo el siguiente importante en estos momentos. Él consiguió el previo importante. Sí. ¿Y se relata en el libro quién se ocupó del cuerpo o no? Pues el mismo que en la Biblia, no recuerdo ahora mismo, pero creo que fue José de Arimatea. José de Arimatea, sí. José de Arimatea se ocupa del cuerpo. De hecho, José de Arimatea, según el libro Durantia, tiene que pedir permiso al Sanedrín y a Poncio Pilato, a los dos. Oye, Sí. dejadme que me ocupe yo. Y en fin, entonces al final, pues con alguna argucia consigue ocuparse del cuerpo, se lo conceden y le embalsaman y le meten en el sepulcro. Y bueno, pues luego lo que cuentan los evangelios lo cuenta también el libro Durantia, pues Sí. aparece, abren y no está. Hay algún relato que hemos tocado en un momento hablando de esto con Emilio Carrillo, Sí. donde, donde se habla un poquito de la tradición cátara. ¿Vos tenés alguna información de eso? Bueno, pues así muy de pasada, algún libro he leído de los cátaros, sé un poco pues cuál era su mentalidad y su ideología con respecto al cristianismo, pero tampoco soy un experto en absoluto. Ajá. No, porque ahí ellos hablan de una supervivencia de Jesús, ¿no? Y una posterior vida en Francia y bla, 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 ¿no? Sí, Este, sí, ya, ya. Eh, a ver, yo creo que eso en lógica. Bueno, de hecho, eso lo recoge el código Da Vinci, ¿no? El de Dan claro, Brown, ¿no? claro. Pero yo creo que son lógica. Si tú aplicas un poco la lógica a lo que ocurrió con el cristianismo después, admitir toda esta cuestión, pues es como decir, no sé, hay contradicciones en todo esto, ¿no? O sea, yo creo que en lógica no cuadra. Claro. Y relata algo el libro Durantia post-mortem y post las 19 apariciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué hace ahora? ¿Cuál es su Mira, tarea? lo más importante que sucede una vez que Jesús muere y desde que empieza a aparecerse, se aparece en muy diferentes sitios, no solamente a los apóstoles, sino a muy diferentes grupos de personas, discípulos, eh, pues a agrupaciones de personas que se habían reunido después de la muerte de Jesús, que ya empezaban a formar lo que eran las bases del cristianismo, por discípulos o apóstoles que habían ido a unos sitios u otros a empezar a proclamar ya el mensaje. Bueno, pues luego se les aparece. Pero al final lo más relevante que ocurre es que él dice, me voy pero no os dejo solos, y no solamente no os dejo solos, sino que volveré. Y entonces estos son dos cosas diferentes. No os dejo solos es lo que sucede el día de Pentecostés, que la religión lo ha trasladado como una cuestión del Espíritu Santo. Nos deja el Espíritu Santo. Bueno, la religión lógicamente pues no tiene datos revelados o no escucha los datos revelados a partir de un determinado momento, y entonces, bueno, pues no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. También el Espíritu de la verdad aparece en las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, el Espíritu de la verdad es yo me voy,
ubicado en forma humana, pero permanezco aquí con vosotros en espíritu. Pero literal. Es decir, Jesús no se ha ido aún. Y ese es el espíritu de la verdad. Y el espíritu de la verdad no solo va para Urantia, va para todo el universo local. Claro. Porque Jesús cambia de estatus con la finalización del séptimo autootorgamiento. Cambia de estatus. No nos pueden explicar todas las implicaciones del cambio de estatus de un hijo creador paradisíaco a un hijo mayor, que es el cambio de estatus, pero es bastante cambio. Y entonces una de las cosas que tiene ese cambio es que puede hacerse ubicuo en su universo local, aparte de tener presencia personal en forma pues semi-espiritual, se hace ubicuo. Y entonces está en todas partes de verdad, ¿no? Eso es uno de los cambios cualitativos del cumplimiento de los 7 autootorgamientos, adquisición de esa experiencia necesaria y cambio de estatus en calidad. Entonces, el espíritu de la verdad, pues para Urantia en concreto, que era un planeta donde más se necesitaba, pues supone que efectivamente, pues por muy dura que haya sido la historia de estos 20 siglos, muy dura, estúdiese la historia de los 20 siglos previos. Sí. Entonces claro. El cambio es importante, o sea, hay una subida del nivel de conciencia de la humanidad efectiva. Y el espíritu de la verdad es como que preserva esa subida, como que la garantiza, ¿no? Como que la consolida, porque a partir de ese momento toda persona con intención sincera y compromiso declarado, expreso de buscar la verdad, tiene al espíritu de la verdad accesible para él. Muy bien. Bueno, me queda una sola pregunta, que es si el libro de Urantia hace alguna mención especial sobre José y María en algún punto. Sí, de hecho te relata la historia de ambos, las familias de las cuales vienen, un perfil psicológico de los dos. Te hace el libro de Urantia muy detallado, te habla de la forma en la que educaban cada uno a Jesús dependiendo de su diferente tipo de personalidad. Te habla de las dificultades que tuvieron ambos en la comprensión de un niño tan especial como fue Jesús. Te habla de las dificultades aún mucho mayores que tuvo María con Jesús. María, hubo años de la vida de Jesús en que prácticamente se dividía entre darle la espalda, mi hijo está loco y nos ha traicionado, y el amor de madre que tenía por él. Es decir, María lo pasó francamente mal y bueno, María tenía un carácter además muy, muy potente, ¿no? Y entonces para ella fue no solamente la cuestión de la crucifixión final, toda la vida de Jesús para ella fue un problemón tremendo porque, bueno, pues la religión hebrea en aquellos momentos pues era la regla sobre la norma, sobre el dogma, sobre la costumbre. Claro, y entonces era tan rígida que tener un hijo que iba diciendo las cosas que decía, para ella era tener un puñal clavado en el corazón todo el día. Sí, sí. Y a la vez la idea subyacente de la espera de un Salvador, de la espera de un Mesías. Eso también debe haber gravitado, ¿no? Es que además Jesús no logró en vida revertir ni de los apóstoles, ni de los discípulos, ni de nadie que le conoció la idea de que estaba una idea arraigadísima de años de dominación romana, de que tenía que venir un Mesías guerrero, terrenal, claro, que se haría rey y que expulsaría a los romanos. Es que no consiguió Jesús en vida desarraigar esa idea ni siquiera de los apóstoles. Mira, hay una anécdota muy bonita que se cuenta de la última cena. La última cena, los apóstoles llevaban ya varios años con Jesús, es decir, Jesús a veces se desesperaba un poco en lo que se puede desesperar un ser iluminado, ¿no? Sí. De que no lo acaban de comprender. Y entonces en la última cena
resulta que se produce en la planta de arriba de una casita y en Jerusalén ya les estaban persiguiendo y buscando, y entonces suben los apóstoles, se ponen a organizar la mesa y tal, y las viandas, y empiezan a pelearse a ver quién se sienta a la derecha del maestro, porque pensaban que se aproximaba un momento crucial y quien él determinase que estaba a su derecha, en el nuevo reino que vendría, en el cual él sería el rey de Israel, pues sería el puesto más prominente. Entonces empiezan a discutir entre ellos. Y fue cuando llega Jesús, les ve y se le cae el mundo encima, diciendo, pero por favor, es que os lo he dicho muchas veces, que mi reino no es de este mundo. Y entonces les dice esa frase preciosa, célebre, que es: el que se crea más de entre todos vosotros, que comience por servir a los demás. Y ahí dirime la disputa, se abochornan los apóstoles y ya pues se ordena la cosa y ya pues empiezan a cenar, ¿no? Bueno, no tenía que perder de vista a Jesús que estaba con urantianos, ¿no? Claro. Sí, eso lo tenía muy claro. No estaba con Melquisedec. No, lo tenía muy claro. De hecho, cuando él entra en Jerusalén sabe lo que va a ocurrir. O sea, son potenciales tan probables. No es que sepa el futuro no lo sabe nadie. Son potenciales tan probables lo que va a ocurrir si tú entras en Jerusalén en ese momento. Sí. Y toda la gente esperando que entrara en un caballo potente, blanco, con escudo y espada, y entró arriba de un burro. Una cosa que... Claro. No, nada que ver con lo esperado por el inconsciente colectivo del momento, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un choque. Y por terminar de hablar un poco de José, de José el padre, pues José, según el libro de Urantia, no solo en el perfil psicológico, una persona de calado, profunda, equilibrada, ecuánime, armónica, es decir, José, sorprendente el relato del libro de Urantia sobre José, sorprendente. El hombre pues tiene un accidente y se muere, con lo cual pues a partir de ahí ya no se puede saber nada más. Seguro que es una alta personalidad ahora mismo en el plan, seguro, o sea, un progresor ya en estado semiespiritual, o que incluso haya alcanzado el cuerpo de la finalidad y esté ahora mismo en colaboración. Lo que pasa que, bueno, no se suelen decir esas cosas, ¿no? Sí se dice que María, pues efectivamente ahora mismo está pues ayudando desde su nivel que tiene ahora. María acabó progresando mucho posteriormente y está elevada, ¿no? Y está ayudando ahora mismo. De José no se ha vuelto a decir nada más, pero el libro de Urantia habla de José tremendamente bien. Tremendamente bien. Uh-huh. Y esa elección entonces no habrá sido tan azarosa por parte de Micael, bueno, digamos, cuando planeó la... Sí, no, porque... claro, no, todo eso estaba cuidadosamente, es decir, dentro de las dificultades, oye, te vas a Urantia y tal, dentro de eso, pues mira, se elige para todas las revelaciones, digamos, corpóreas que ha habido previas en Urantia, que ha habido varias, pues para empezar, la venida del príncipe planetario, en segundo lugar, la venida de los hijos materiales. Siempre se elige Oriente Medio porque es el centro geográfico para luego poder dispersar mucho mejor el contenido del mensaje, porque es un sitio por donde el mundo se comunicaba y todo pasaba por ahí, ¿no? Entonces era mucho más fácil la expansión a partir de ahí. La elección de los judíos era porque la religión hebrea, con todos los defectos que tenía, era, a los efectos de la misión de Jesús, la más avanzada de todas las que había en ese momento en esa zona que es Oriente Medio, la más avanzada en ese momento, por eso se elige. Y luego se elige a María y a José también, pues porque, en fin, pues representan dos tipos de personalidad que más o menos garantizaban una cierta estabilidad familiar a Jesús. Uh-huh. Claro, qué bien. Bueno, tienen hoy para pensar bastante con todo este material, ¿no? Contarles que seguiremos algunos encuentros más con Urantia. Pienso que hemos abarcado bastante, pero siempre hay un poco más para seguir.
Y Podríamos después no parar iremos en la vida entera. entrando, sí, 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 sí. Pero bueno, me interesa a mí ir ampliando con, ir entrando después más adelante en otros temas, ¿no? O sea, como un curso de amor, un curso de milagros, reveladeres como Set, Rampa, que ya lo hemos nombrado, e iremos viendo de a poquito con el tiempo, cada uno en especial, y cómo ir armonizando una cosa con otra y cómo hay una coherencia de revelación espacio-temporal con respecto a la evolución también de la criatura acá, ¿no? Que eso es, hay que entenderlo, que también es parte del plan, ¿no? En el Una sentido de que, coherencia tremenda, bueno, tremenda. claro, 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 claro. Así que bueno, agradecerte como siempre, Iván, por tu investigación, por tu sabiduría, por la claridad de conceptos, ¿no? Porque esto no es una cosa fácil de explicar. Y bueno, seguiremos. Espero que al público le haya gustado, le interesen o puedan ver otro aspecto, otra visión de toda esta historia de nuestro mundo, ¿no? Pues Así que bueno, agradecerte a seguimos ti, nosotros. Jorge, tu invitación. Bueno, Estoy muchas muy a gracias. gusto contigo en tu programa, o sea que a tu disposición para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, despedirnos de todos los que han estado escuchando, agradecerles y nos vemos en el próximo encuentro. Y nosotros seguimos por privado.